I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Put your loving hand out, darling. Buenas tardes, como todos los lunes. Hoy un lunes muy especial, triste y lluvioso. Esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. Begging you. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos un poco con el tiempo que nos ha mojado y nos ha traído viento, frío, lluvia y somos segundos. hay que decírselo a los franceses, que se van a poner contentos ahora segundo Argentina. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, además es el Día del Amigo, algo que pasó un poco desapercibido, creo que para todos, porque bueno, todavía estamos en este rollo mundialista que no nos podemos bajar, creo que nos pasa más o menos a todos, no sé a ustedes chicos cómo lo vivieron, pero... Y estoy acá pero con la peor de las ondas, quiero que lo sepan, ¿eh? No, yo festejé por mi parte, que Colapinto terminó adelante de Gasly. Muy bien. O sea, segundo sí. Gasly. Gran carrera de Franquito, gran carrera de Franquito, muy sí, bien. Algo hay que festejar, no sé. No sé, tampoco nos quedó después del partido. Georgie, ¿vos cómo lo pasaste? Bien. No vi el partido, vi el primer tiempo nada más. Bueno, así que eso, mucha gente sí. optó por eso también. Era que faltaba el segundo tiempo, la larga, pero como que estaba jugando tan mal que... No quisiste sufrir. Traté de que funcione una especie de cábala, mi cábala, que no vi todos los partidos completos y así pasábamos, pero bueno, esta no. Porque España fue superior. Creo que ninguna cábala funcionó ayer. No funcionó. No, nosotros pusimos en práctica todas las de la familia y no hubo caso. Justamente hoy en Facebook leí un posteo sobre las cábalas que habían terminado y me pareció muy interesante. Sí, se terminaron. Yo conozco la gente que hace esas cosas. Pero bueno, aquí estamos en el Día del Amigo y tenemos un programa muy especial porque vamos a trabajar siempre desde el lugar del arte, pero vamos a sostener nuestro discurso porque somos coherentes, no sé si se dieron cuenta. El otro día estábamos hablando acerca de que cómo el deporte es cultura. Y creo que hoy trajimos varias muestras de cómo el deporte, la cultura y hasta el arte están todos en el mismo campo social. Y creo que todos vamos a hablar un poco de eso. Bueno, en el primer bloque tenemos la columna de Lauri, que nos va a hablar de... Yo no voy a hablar de deporte, voy a hablar de thrillers y de documentales para la familia. Sí. Porque hoy también empiezan las vacaciones de invierno de los chicos. Sí, es algo que uno a veces no tiene en cuenta, pero la ciudad ya se va a vestir de niños. De modo infantil en muchos casos y adolescente también, sí, ¿no? Ya empezó el movimiento. Las calles ya estaban llenas de niñitos. Con la presencia de niñitos. Exactamente. Hermosos. O sea que vamos a tener esto en Surfeando Plataformas. ¿Y vos para el Caballo de Troya qué trajiste, Bueno, Jorge? por fin se estrenó La Odisea de Christopher Nolan, así que yo no pude ir todavía. ¿Vos fuiste? No, porque se estrenó este jueves, o sea, jueves. Veníamos del festejo de Argentina y esperando el domingo la final, o sea que muy poca gente habrá ido al cine, sí. Aunque hubo récord de ventas en esos días que no hubo partidos. En Argentina le fue bastante bien en pocos días y le irá mejor.
Así Sí. que bueno, Ahora, de eso ahora va a repuntar va a seguro. repuntar, claro. Es sí, lo que sí. se comenta. Hoy Así estábamos que- saludando con amigos del grupo Quineitos, decían, Sí. lo primero que nos preguntaron era, ¿fuiste a ver Sí. la película? No, la película ¿Qué es esta. película? ¿Qué película? No, nadie, creo que nadie. Si nosotros nos fuimos a verla, es como que de Sí, poca gente poca de haber gente, ido. sí, Sí, sí. sí, pero bueno. Así que tenemos entonces en este primer bloque, Carlos, empezamos con Lauri. Lauri, Empezamos con Laura surfeando plataformas, vamos Empecemos con la nomás. placa. le pedimos a Leo. Bueno, hoy nos toca hablar de series no deportivas. Vamos a hablar de 2 thrillers que están los dos en Amazon Prime. Grábenlo en sus cabezas. Y si no tenemos, ¿qué hacemos? Y bueno, siempre hay alguna alternativa. Nosotros no la recomendamos. Siempre vías legales. Pero estas están en Amazon Prime. También la pueden encontrar por ahí porque no son producciones originales de Amazon. Son 2 thrillers que tienen ya sus añitos. Son 2 thrillers ingleses. Uno es Prime Suspect, sospechosa principal sospechoso, perdón, que es una serie británica de entre el 91 y el 96, y después se hicieron 2 temporadas más entre el 2003 y 2006. Para los que lo vieron, está centrada, ahí la tenemos, a Helen Mirren, que es la protagonista, que entra en la piel de la inspectora Jane Tennyson, que fue toda como disruptiva para la época. Recordemos que fue en los años 90 y logró plasmar con bastante realismo lo que era todo el sexismo de la época. Todavía tenemos hoy, imagínense, en los 90, y en una profesión tan dura como es la de ser policía. Sin embargo, ella logra llegar a los cargos de poder, pero siempre teniendo que vencer la resistencia de sus subordinados, más que nada, y ni hablar de la jefatura. Hay algunos jefes que confían en ella y la amparan en su carrera, pero también tiene que como que domesticar a los subordinados varones porque siempre la menospreciaban, ¿no?, por ser mujer. Vemos a lo largo de 7 temporadas que son todo el costo personal que significa esto para esta mujer, porque las mujeres en esta carrera no son lo habitual en ninguna parte, pero bueno, no termina del todo bien, porque por supuesto tiene un costo personal para ella, pero lo que nos importa acá es el desarrollo de su carrera profesional y cómo enfrenta los desafíos, cómo resuelve los crímenes y qué temple que tiene, porque no le interesa la opinión ni de sus subordinados, ejerce muy bien su poder. ¿Y esto quién lo produjo en ese momento en Inglaterra, La Laura? BBC. Son de las producciones de los... Sí, Claro, pues en la los producción. 90 eran después un montón de productores independientes, Claro. pero claro, ya eso te da la posibilidad de que es muchísima calidad, La calidad ¿no? era impresionante. Yo me acuerdo que la veía en HBO, en el viejo HBO de Claro. cable. Yo también la pude ver en aquella época y me pareció... Y aunque son 7 temporadas, cada temporada consta de 2 episodios. Máximo salvo 4. la última, que fue un solo episodio y fue Claro. ya después de muchos años. Sí, claro. Fue un La serie- cierre que le dieron. La serie empezó en el 91 y la última fue en el 2006, que quisieron hacer como un retorno de la serie, que no fue muy alabado porque fue un poco desdibujado el personaje de ella, pero bueno, ahí la terminaron. También hubo una precuela que hizo la BBC también en el año 2017, que se llamaba Prime Suspect 1973, donde contaban los inicios de la carrera de ella, Mira vos. que se concibió como una temporada única de 6 episodios nada más, así que no tuvo más continuidad, y acá no se consiguió porque no se pudo ver. O sea que si alguien la quiere ver acá, ¿en cuántos bloques la tiene que ver? ¿7 temporadas más Son una 7 precuela? temporadas. No, Serían porque 8. la precuela no está disponible en Amazon. Ok. Después también hubo una versión estadounidense en el 2011, creo que fue. Sí, en el 2011, pero tuvo nada más que 3 episodios, no la continuaron porque no tuvo audiencia. Ujú. Creo que es un producto más bien típicamente inglés, la verdad. Pero lo que pasa es que las series inglesas tienen... A mí me encantan las series A mí inglesas. también. Bueno, en particular, Prime Suspect no solo
abordaba lo policial desde lo íntimo, sino que también contaba sucesos políticos del momento o de la historia en la que estaba ambientada. Y en esa época se animaban, después no lo hicieron Sí, más. lo hicieron Me con parece que fue una tocaron época. el tema de la guerra de los Balcanes, las cuestiones étnicas de una manera espectacular. Sí. Incluso hay un episodio que habla sobre la guerra de Europa del Este y tiene su implicancia criminal, y por eso hay varios capítulos con ¿Cómo se llega a eso? Realmente una serie espectacular, con una brillante Helen Mirren, que en toda la serie atraviesa también una etapa muy importante de su vida y se ve, ¿no?, en el transcurso de sus cambios. Se ve, claro, sí. ¿Y en HBO no está disponible? No, en HBO no está. Ah, mira vos. Porque como a veces cuando ellos han pasado una serie la dejan. Lo que tiene Amazon es que si te pones a buscar, tiene varias series así que rescata de otra época, claro, y que son son como joyitas. Esta que ya no la encontrás en ningún lado, la puedes ver completa ahí. Bueno, la segunda serie, que también es una serie británica y también es un thriller, es Luther. Bueno, pero ahí son palabras mayores ya. Que ahí lo tenemos, protagonizado por Idris Elba. Sí. Y acá nos presentaban a un detective que en realidad es un perfilador más que detective. Es detective, pero su función principal es la de ser un perfilador, de atrapar, de trazar perfiles psicológicos para atrapar a los criminales. Y la verdad que la labor de Idris Elba se roba toda la serie. Sí, yo confiaba en que algún día fuera el nuevo James Bond, pero ya desestimaron el asunto. Ya no da por la edad, pero bueno, yo cuando empezó la batalla por James Bond, yo votaba por Idris Elba en cada encuesta que aparecía en las redes. Vos votabas Idris Elba. Idris Elba, y creo que éramos muchos, ¿no? Ahí lo vemos acompañado de Ruth Wilson. Maravilla. Que es una maravilla de actriz, y también tuvo un personaje, pero me encanta el personaje que hizo acá. Hizo de una sociópata llamada Alice Morgan, que primero lo va a acompañar a él como sospechosa de un homicidio y después se va a convertir en su némesis. Sí, en su total. némesis y en su compañera de vida. Y de aventuras. De aventuras, más que de vida, de aventuras. Sí. Bueno, en este caso también el detective Luther tiene una vida bastante... La vida personal de él está bastante destrozada, porque no es solamente el costo que le cobran a las mujeres en estas profesiones, sino que es una tarea tan absorbente, sobre todo él, que no deja nunca un hilo suelto, que hasta que no termine el caso no para. Entonces eso consume también su vida personal. Y vemos más o menos cómo se va destruyendo. Pero bueno. ¿Y cuántas temporadas tenemos? Yo las sé porque yo las vi una vez, Estas dos veces, 10 veces. son 5 temporadas, pero también son pocos episodios. Son entre Sí. 4 episodios más o menos en promedio por temporada. Cada temporada era una tortura, porque decís esperando la temporada y después se terminaba rapidísimo. Sí. Esta se dio del 2010 al 2019 y no tuvo versiones en Estados Unidos ni nada. Esta es única, es británica, sí o sí. Y después tenemos los dos documentales. Estos son de Netflix, así no se me quejan. Netflix tiene todos, casi todos. Uno es Animales Bebés, que son, esto es lo de vacaciones de invierno, esto ya, es lo porque de pasamos de vacaciones, los claro. crímenes pasamos horrendos de los Luther. crímenes a el contenido familiar. Pasamos, Este sí. es Animales Bebés. Qué tierno, ¿verdad? Es ideal para ver en familia. Y nos muestran todas las peripecias del reino animal. Son 8 episodios nada más de media hora, así que son livianos de ver para los chicos, para los grandes también. Y también nos muestra un equilibrio. Me hizo acordar a los documentales que veíamos cuando éramos chicos. ¿Había documentales? Te juro. Y que bueno, te muestran la naturaleza, pero no está exenta de la crueldad propia de la naturaleza. Entonces, como corresponde, claro. Está bien, porque tampoco es Disney esto. Y bueno, y la última recomendación, también familiar, también documental, es Nuestro Bebé Elefante. Hermoso. ¿Y esa de dónde es? Mirá. Esa es de India. Claro, tiene toda la pinta. Es también conocido como Los Susurradores de Elefantes. Es un documental del 2022 y sigue la vida de una pareja indígena de la India que vive en un parque nacional y se dedica a la crianza de elefantes bebés. Este elefante bebé quedó huérfano. No me acuerdo cómo había fallecido la
la madre, y ellos en este parque nacional se dedican al cuidado y a la preservación de estos elefantes. Y ves a esta pareja que realmente lo tratan como un bebé, como un hijo. Bebé gigante, pero bueno, parece que tuvieron premios, ¿no? Sí, bueno. Ganó un Oscar. Claro. Ganó un Oscar en el 2023 por el mejor cortometraje documental. Así que vale mucho la pena, es muy tierno también. ¿Dónde la vemos? Y la vemos en Netflix. Buenísimo. Acceso para todos. Son entonces. 40 minutos nada más, así que es muy recomendable. Bueno, Buenísimo, Lauri, Laura. muy bien. Me encanta esto de que has estado muy variada. Parece que las vacaciones de invierno te sientan bien. Vas a empezar a traer así un... No sé, voy a tener que surfear mucho ahora que terminó el Mundial. Y sí, tenés tiempo. Bueno, genial. Ya estamos para ir a nuestro primer tema, A ¿no? nuestro tema musical. Ladies and gentlemen, the nightclub is proud to present the one and only Victoria! About 20 years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Before they knew it, it was whizzing round the world. The world was ready for a blue kind of music, and now they play it from Steamboat Springs to La Paz. Jazz hot, maybe, and don't ever let it end. I tell your friend it's really something to hear. I can't sit still when there's that rhythm near me. Jazz hot may be what's holding my soul together. Don't know whether it's morning or night, only know it's sounding right. So come on in and play me the jazz hot, baby, 'cause I love my winner. When you play me the jazz hot, baby, you're holding my soul together. Don't know whether it's morning or night, only know it's sounding right. So come on in and play me the jazz hot, baby, 'cause I love my
Acabamos de ver y escucharle Just Hot, con música de Henry Mancini, sacado de la película, o adaptado de la película Víctor Victoria de 1930, esta versión de 1982 dirigida por Blake Edwards y cantado nada menos por Julie Andrews. Una maravilla, una maravilla. Bueno, seguimos con nuestro programa. Lo que les avisamos, íbamos a tener un tono que tenía que ver con el fútbol, y en este caso, Carlos, vos nos vas a hablar del cine y la pasión por el fútbol, o el cine y el fútbol, ¿cómo lo asociamos? Mira, yo te diría que el cine y la pasión por lo que significa el fútbol, no estrictamente de fútbol, sino de las hinchadas, de la pasión del fútbol en sí mismo. Para situarnos y entrar en el tema, vemos un video, Leo. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. En este extracto de El secreto de sus ojos, se refleja un poco cómo es la pasión por el fútbol, ¿no? Y siempre hablamos de cine argentino. Estamos hablando de cine argentino porque es realmente muy particular lo que eso, tiene sí, que ver con el fútbol es bastante general, pero en el caso del cine argentino lo reflejó de muchas maneras, Sí. muchas veces focalizado en el fútbol, y tratamos de traer algunos ejemplos, algunos no más, que tenía que ver más que nada con la pasión por el fútbol, la pasión, eso que tanto nos caracteriza a los argentinos, por la pasión por el fútbol. Y creo que es algo que se repite en el mundo. El fútbol, de alguna manera, nos iguala en términos pasionales. Creo que hay un componente, a ver, no me gustaría decir de idiotez, que nos emparenta con todo el mundo, pero va por ahí la cosa, Oiga. en que nos saca. Es tan pasional el deporte, el fútbol en sí mismo, que nos emparenta y tiene sus particularidades, el juego en sí mismo, el juego de equipo, la pelota, el enfrentamiento, algo que los demás deportes no lo tienen. Y uno puede buscar, pero es el fútbol lo que apasiona. En el primer mundo, en Inglaterra, en Italia, en Francia, en España, en Sudamérica, en Bangladesh, en la India, en Japón, en China, donde es el fútbol, no es otro deporte, es el fútbol. Y en la Argentina se vieron reflejados en distintos films en distintas épocas. Para hacer solamente, trajimos unas pocas. Me voy a referir a algunas que son bastante simbólicas en el paso del tiempo y tienen que ver con el origen del cine argentino, cuando hizo su primera explosión en los años 40 y 50, en que buscaba entretener y tomaba temas que fuesen popular. El fútbol era uno de ellos. Uh-huh. Hay muchas películas de fútbol, pero muy pocas tuvieron que ver con el hincha. Y bueno, nos vamos a referir a Pelota de Trapo. Tenemos los primeros afiches de Pelota de Trapo y el hincha en Pelota de Trapo, un muy joven Armando Bo. La película es del año 48, protagonizada por Armando Bo. Cuenta la historia de Toscanito, quien sueña con ser jugador de fútbol, jugando con una pelota de trapo y ayudar a su familia. Pero el destino y unas cuestiones de salud tenían otro problema. Tiene que ver con el sueño del jugador y la pasión que los van encumbrando hasta que llega a lo que puede. El hincha, la película de Enrique Santos Discépolo, habla de un hincha niato que justamente representa al hincha común, ¿no? El hincha que deja todo por ir a ver su club y que es lo más importante de su vida, deja su trabajo, su familia, sus amores, todo por seguir su club de fútbol como lo más importante de la vida. Incluso llega una frase que hasta que al día de hoy se sigue escuchando: el hincha es el único que da todo a cambio de nada. Bueno, en aquella película Discépolo trabaja Diana Maggi, como sí, que seguramente era muy jovencita. Saltamos en el tiempo y vamos al hincha, la película, el siguiente afiche, del año 51, vamos al Crack, del año 1960. Una película de José Martínez Suárez con Jorge Salcedo, Ida Luz, Marco Zucker, que cuestiona los negocios y cómo influyen en los negociados del fútbol, también en la interpretación del hincha, cómo se venden jugadores, se empiezan a comercializar jugadores, cómo buscan hacer otro jugador que de alguna manera reemplace y complazca al hincha.
cosa que, bueno, con Hasta Supercuetos claro. a veces sucede, a veces no. Digamos que fue el inicio del negociado del fútbol. Refleja los inicios de los negocios. Saltamos en el tiempo, una década después, llegamos a la emblemática La Fiesta de Todos, una película muy, bueno, acá también vuelve a hablar del hincha, y es una película bastante controvertida. Sí, total. Dirigida por Sergio Renán y producida junto a Hugo Sofovich. Buscaba blanquear y suavizar la imagen del Mundial 78, acompañado por numerosas figuras de la época, como Sandrini, Malvina Pastorino, Juan Carlos Calabrón, Elida Lobato, Aldo Barbero, Susu Pecoraro, Graciela Dufo, en fin, figuras eclécticas que compartían la pantalla con periodistas representativos de aquella época. Era una especie de película documental de lo que había sido el Mundial el año anterior y que buscaba mejorar la imagen que había. El Mundial fue muy controvertido por las cuestiones de los derechos humanos que se vivían en época. Y bueno, esta película mostraba a los hinchas festejando y que acá estábamos todos bien y bueno, un reflejo de época. Claro. 10 años después, el cine vuelve a reflejar con la película Las Barras Bravas del año 85, una película bastante controversial, no tuvo buenas críticas, de Enrique Carreras. No, pésimas con Tita críticas. Merelo, Sí. que empieza a tocar el tema de la violencia en las barras bravas, en la pasión de las hinchadas, que bueno, empieza a tocar el tema también de las drogas, cómo ingresan el mundo de las drogas al mundo de las barras, ¿no? Claro. Cómo se complementa eso y bueno, y los desastres que trae. La película en sí no fue buena, fue muy desprolija, muy despareja en lo que contaba, pero de alguna manera hoy a tantos años refleja una situación que se vivía en los 80 justamente, que quería representar los problemas que ya había en las tribunas reales, ¿no? Sí. Que tuvimos muchos muertos y en el mundo también sucedía, como en Inglaterra, Sí. con la famosa matanza en Bruselas, Claro. que llevó a tomar a la UEFA, apartar a Inglaterra de los campeonatos oficiales de fútbol europeo. Seguimos y bueno, ya vamos, para ir terminando, volvemos un poco al origen, al principio, con Campanella, quien Campanella, que es un hincha fervoroso. es un apasionado del fútbol y de la pasión del fútbol, que es lo que nos estamos refiriendo. A tal punto que él en la película Luna de Avellaneda habla de lo que es la pasión por un club, pero que también tiene fútbol, pero está en un segundo plano, pero vuelve sobre el sentimiento, sobre la pasión que la gente puede tener sobre una institución. Claro. Y lo representa justamente en una hermosa película, Luna de Avellaneda. También habíamos visto en El secreto de sus ojos, el corto que vimos al inicio, cómo justamente a través de la pasión por el fútbol se llega a desatar uno de los nudos dramáticos de la película. No, sí, lo argumental se resuelve a partir del momento que ellos como investigadores se dan cuenta que el perfil de este asesino, que era de lo que hablábamos hoy de perfiladores, Claro. ellos eran investigadores del Poder Judicial, se dieron cuenta que había algo clave, que el tipo hablaba de códigos que tenían que ver con el fútbol. Solamente con la pasión por el fútbol, que es lo que nos estamos refiriendo. Y finalmente la última película, que también es de Campanella, es Metegol, Sí. en la que, bueno, Hermosa. junta todo lo que habíamos visto en las películas anteriores, el club de barrio, la pasión por el fútbol, el deporte en sí mismo, en un dibujo animado de un suceso muy grande, una muy buena película que trascendió las fronteras y que permitió de otra manera volver a mostrar lo que sentimos, eso de la pasión por el fútbol vista por el cine. También habla en Metegol del profesional exitoso y encumbrado. Sí, Las los particularidades. estereotipos son geniales. Todos los estereotipos. Todo lo que vimos antes está todo resumido en Metegol de alguna manera, ¿no? Claro. El crack, el super profesional, el amateurismo, pero siempre está enmarcado por la pasión que se Totalmente. siente por el fútbol. Y es una joyita de la Y animación por que último, lo produjo con 100 bares, que fue una novedad para maravilla. acá. Por último, una mención nada más muy ligera, que no tenemos audio porque se trata de un comercial de una cerveza que alude a nuestra cordillera, que habla de un hincha muy especial y muy particular y que está sonando en estos días, que es el futbolú, que es el hincha de fútbol que
se suma cada 4 años, que mira solamente mundiales, que no sabe nada, sí, hoy estaban y que hablando hace muchas preguntas, de ese particular hincha, sí. Y seguramente no sabe nada como preguntar, por ejemplo, si Fideo está en el banco, o que lo que les preocupaba en la primera ronda era enfrentarse con Italia cuando no se había clasificado. Bueno, el fútbol también forma parte de esta pasión de cada 4 años que es el mundial y de la pasión argentina vista por el cine. Bien, súper interesante. Como verán, estamos todos acá todavía en el rollo mundial, pero bueno, de a poquito vamos a ir dejando el tema. Ahora creo que ya nos pasamos de la hora de la tanda, ¿no, Leo? Sí. Vamos a la tanda. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. 5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines. El Garage del Artista. Una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Segundo bloque, en estudio abierto por Radio Cultura. Mona Satanain, ¿de qué nos vas a hablar? Yo voy a hablar, como les dijimos antes, vamos a hablar un poco del tema que el otro día estuvimos instalando un poco, que es el tema del deporte como cultura. O sea, el deporte también es cultura y también ahora, con una cantidad de cosas que pasaron en estos últimos días, nos dimos cuenta que también puede ser arte. ¿Por qué decimos esto? A nosotros nos interesó este tema específicamente porque creemos que en los últimos años ha habido cambios comunicacionales claves en las instituciones artísticas. En este caso vamos a hablar de instituciones artísticas muy instaladas en el mundo, porque el primero que abrió esta especie de duelo transnacional, que no sé si lo vieron en redes ustedes, fue el Museo del Prado. O sea, ahí ven ese posteo que está ahí arriba, o esa fotito, es uno de los jardines del Museo del Prado, y debajo vemos quiénes salieron, digamos, a picantear la cosa, si lo hablamos en estilo futbolero, que fueron el Malva y el Museo Nacional de Bellas Artes. En principio, todo empezó con un posteo del Prado donde publicó 10 palabras que tienen que ver con lo que ellos consideraban que por esto España iba a ganar el Mundial. Las palabras que utilizaron fueron humildad, ilusión, motivación, armonía, estrategia, esfuerzo, camaradería, lucha, superación, prudencia. Todo esto lo acompañaron, tenemos otra plaquita, Leo, donde aparecen, ven, ahí está, en 10 palabras, porque calculan que España está en la final y puede ganar. ahí se ven menos y Leo nos hace la seña, pero hay más palabras. Este es uno de los pósters, ¿no? Y lo utilizaron, estas palabras las representaron con obras de su patrimonio, obviamente. El Greco, Rubens, Tiziano, Tintoretto. Ahí vemos cómo recoge el guante el Malva.
el Malva les contesta con obras de patrimonio y con la típica picardía argentina, ¿no? Utiliza su propio decálogo y habla de aguante, mística, corazón, amistad, pueblo, memoria, coraje, ritmo, locura, con obras de Pablo Suárez, de Sul Solar, Antonio Verdi, Marcos López, las fotografías de Marcos López, pero agrega una especie de plus que es muy divertido, que creo que tenemos ahí otra plaquita, donde lo mostramos, ven, Claro. como dice el museo, el diferencial nuestro es esa, y ponen la foto de Messi. Estuvieron muy graciosos los del Malva, rapidísimos a nivel comunicacional. En cuanto el Prado hizo el posteo, el Malva salió y bueno, fue un suceso en las redes, que yo creo que para nosotros es muy interesante ver esto como fenómeno cultural, cómo el fútbol puede disparar otra cosa. A partir de esto se suma nuestro museo más importante, el museo más importante en cuanto a patrimonio del país, que es el Museo Nacional de Bellas Artes. Tenemos otra plaquita donde el Bellas Artes apuesta por una obra ecléctica de patrimonio. Trabajan con Ramón Gómez Cornet, con Gutero, o sea, toman las palabras pero las trabajan desde otro lugar. Luca Giordano, una obra de Gelder, que es uno de los discípulos de Rembrandt, que hay poquísimas obras fuera de Europa, pero lo gracioso que hizo el Museo Nacional de Bellas Artes es que utilizó una fotografía de Charlie, Sí, que ustedes dicen, ¿hay una fotografía de Charlie en el patrimonio del Museo de Bellas Artes? Sí, porque se tomó la obra de Alejandro Curopagua, que fue un fotógrafo que registró mucho de la vida del rock de los años 80 y 90, en el marco de la producción del álbum de Charlie, Cómo conseguir chicas, y la obra de Curopagua ingresó al Museo Nacional de Bellas Artes como documento de época. Es muy interesante esto porque el Bellas Artes toma el guante, utiliza obras de patrimonio y hace este remate. O sea, estuvieron muy pícaros, tanto en el Malva como en el Bellas Artes. El Bellas Artes creo que tenemos otra... ahí tenemos los otros museos que se fueron sumando, porque esto empezó y es una cadena que seguía hasta ayer. Les cuento que no se quiso quedar nadie afuera. Ahí tenemos el Museo Histórico Nacional, tenemos el Castañino de Rosario, tenemos el Sibori abajo. Habrá que ver cómo la terminaron hoy. No sé qué pasó hoy. Hoy siguen los posteos. Antes de venir para acá vi uno maravilloso donde era el grito de Munch, la obra, la reconocidísima obra internacional, con una foto de Messi agarrándose la cara que era muy parecida. Entonces ya está circulando el tema de homologar situaciones del fútbol con lo que pasa a nivel cultural, y con lo que más nos interesa a nosotros es cómo los museos aprovecharon esta estrategia, y creo que tomaron esta aposta que en el siglo XXI no viene apareciendo, que es cómo comunicar el tema del patrimonio y que llegue a los demás. O sea, el patrimonio de los museos no sirve para que esté guardado, nadie sepa que hay ahí y que de vez en cuando vaya alguien a visitarlos. El patrimonio de los museos tiene que estar al acceso de la gente, y una manera es mostrarlo en redes. Yo creo que es una gran iniciativa. Tenemos un rulito último que nos pareció súper interesante, que es lo que hizo esta agencia, que es el Club del Pincel, que en realidad son gente que es un grupo de diseño, que es muy activo en redes, donde lo que hicieron fue homologar a nuestros jugadores de fútbol de la escaloneta con artistas plásticos. Obviamente, Leo... O sea, Messi, ¿quién es? Leonardo da Vinci, porque un precursor, un hombre, esos hombres que podían ocuparse de todo y que no se vuelven a repetir en la historia. Julián Álvarez es Modigliani, que fue el hombre que podía ver las cosas desde su particular óptica. Me encantó que al Dibu lo homologaron con Remedios Vara, porque es muy surrealista el Dibu, por lo tanto me pareció bárbaro. Y después tenemos otra plaquita, Rodrigo de Paul es Jackson Pollock, un tipo que irrumpe así y salpica todo, ¿no? Me encantó que el Cuti Romero es Goya, con esa cosa de claroscuro, ¿no? El Cuti tiene esa cosa de personalidad interesante. Enzo, que es un verdadero artista, es Sandro Botticelli, me pareció precioso. Hermoso. Y me encantó lo del Toro. Lautaro Martínez es Botero, el típico corazón latinoamericano. Genial. Me pareció brillante, me pareció una buena apuesta, y yo creo que esto de pensar la cultura,
desde el punto de vista del deporte y en este caso desde el arte, nos damos cuenta que estamos todos inmersos en estos campos sociales que nos tocan. Nosotros somos un magazine que tiene que ver con cultura y con noticias de cultura y sin embargo estamos totalmente embebidos en esta época en lo que es lo que fue el mundial y lo que fue el arte y lo que fue el deporte. Así que me parece que es una interesante manera de ver el arte. No, como vos dijiste, pudieran tomar el tema más popular del mundo, que es el fútbol, que atraviesa cualquier país y cualquier sociedad, y llevarlo al plano del arte para hacerlo más asequible a la gente. Pero vos pensás algo más lejano que un hincha de lo que hablaba Carlos, claro, con un curador del Museo de Bellas Artes, ¿no, Georgie? Nosotros que somos de transitar museos acá y en el mundo, y uno los ve como personajes muy alejados. Sin embargo, los que estuvieron jugados fueron los del Prado. El Prado tiene desde hace un tiempo una estrategia comunicacional súper interesante. Yo lo sigo en redes. Vos, George, también. Por la diferencia de horaria, se comunican, lo podemos ver a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Podés ver a la hora que quieras. Sí. Ay, me parece que no llegó. Sí, muy bien, sí. Bueno, seguimos con este tema del fútbol, ¿no? Que cómo el deporte, lo que recién ustedes comentaban, cómo el Museo del Prado tomó el fenómeno deportivo para poder de alguna manera ayornarse en la comunicación. Pero vamos a romper con esto del deporte. Sí. Y vamos a ir con el caballo de Troya de Medina. La placa, Leo, por favor. Bueno, como decía en el principio, se ha estrenado este jueves La Odisea, la versión de Christopher Nolan, un director muy popular, muy interesante, conocido, popular digo por ejemplo por las sagas de Batman y muy inteligente por recrear películas históricas como Oppenheimer, Dunkirk y otras. La Odisea, en este caso lo que a mí se me ocurrió es cómo representó el arte, o a través de la historia del arte, el famoso caballo de Troya, que es el título de esta columna. ¿Qué sabemos de la batalla de Troya? Muy poco, o mucho, porque así como se dice que Homero en realidad es una sumatoria de varios rapsodas, que es un nombre inventado, otros dicen que sí, existió. Muchos dicen también que no hubo una batalla de Troya, sino muchas batallas de Troya. Se mezcla ahí la mitología con la historia, pero hasta que buscando in situ los restos de Troya, encontraron, por supuesto, un tesoro en oro inmenso, increíble, que desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. No sabemos si fueron los nazis o los rusos, pero todo ese oro que estaba guardado en Berlín desapareció. Y por lo que sabemos de la batalla o del caballo de Troya es a través de la cultura romana. Hasta que no hace mucho, para los parámetros de lo que es la historia del arte, en 1961 encuentran en la isla de Mykonos un vaso que en griego, cada vaso, cada vasija tiene su nombre particular en griego y refiere a la función de ese vaso. En este caso era un pitos, una urna funeraria, incluso tenía restos humanos. Y si vamos a ver la primera imagen, bueno, esta es el ánfora, bastante grande, tiene como 2 metros de alto, se encuentra en el Museo Arqueológico de Mykonos. Y vamos a la segunda imagen donde podemos ver el detalle, ahí sí, de la representación más antigua sobre el caballo de Troya. Uh-huh. Es, por supuesto, una imagen de la época arcaica, eso se calcula alrededor del siglo VII a.C., y es decir, antes del siglo V, que es el siglo de oro de la cultura griega. Y bueno, ustedes pueden ver ahí imágenes de lo que es el caballo con una especie de ventana, parece una especie de bus, de colectivo, ¿no? Hay guerreros adentro, hay un guerrero arriba, cerca de la cabeza, que sostiene un yelmo. Ese yelmo es típico de los griegos, y abajo hay escenas de batalla. Si uno pudiera ver, en otro caso lo veremos más adelante,
el vaso es bastante cruel, porque hay imágenes de los griegos asesinando mujeres, niños, troyanos, ¿verdad? Esta es la representación más antigua. Si usted tiene un libro anterior a la década del 60, no va a tener fotografías de esta imagen, de esta vasija. Podemos ir ya entonces avanzando en el tiempo con las nuevas placas. Como yo decía, todo lo que se supo o se representaba sobre el caballo, la imaginación sobre el caballo de Troya, era a través de los relatos o de las réplicas romanas. Porque todo lo griego desapareció prácticamente, no solamente por pillaje, sino también por el mismo tiempo. Acá tenemos dos imágenes, son dos óleos en lienzo de 1760, ambos. Se encuentran en la National Geographic, National Gallery. Estoy apurado, pero en la National Gallery en Londres. Actualmente no están en exhibición y fueron pintados por el hijo del famoso Gian Battista Tiepolo, que es en este caso Giovanni Domenico Tiepolo. Uh-huh. La primera es la construcción del caballo de Troya y abajo es la procesión del caballo de Troya. Un caballo de Troya, que está bien, uno se adivina que es una escultura, pero parece más un animal en vivo, en carne y hueso. Sigamos ya directamente con el siglo XX, que mejor que cómo se imaginó el cine. Estos son unos pocos ejemplos. Empezamos por El caballo de Troya, una película... son todas norteamericanas. Steve Reeves, un famoso físico-culturista, ¿no? Sí. Un proto Arnold Schwarzenegger, que lo admiraba bastante. Después tenemos al lado, en blanco y negro, una imagen de Helena de Troya, de 1956, dirigida por Robert Wise, un famoso director, con Rosanna Podestá haciendo de Helena. Y abajo, la más conocida, porque es la más nueva, Troya, directamente así se llama, que la pueden ver incluso en Netflix, es del año 2004, dirigida por el alemán Wolfgang Petersen, una película hollywoodense y una representación un poco más realista de lo que sería el caballo de Troya, puesto que son maderas encontradas, recicladas de barcos, ¿verdad? Como saben, esto era, podemos avanzar, era... acá yo es un tomé poco, esa foto. Un poco de egomanía, porque acá lo que vemos es una escultura de 4,5 metros, que fue presentada en el Bada del año 2022. Mira cómo pasa el tiempo. Tremendo. ¿Te acordás cuando fuimos a ver esa muestra? Nos pareció tan lindo que yo le dije a George, ponete que te saco una foto. Y bueno, es una obra de Santiago López, un artista de Pilar. Abajo vemos cómo fue trasladada desde Pilar hasta la Rural, ¿no? Con justamente una camiseta de la selección argentina. Que tiene, no dice Messi en la espalda, sino que dice osadía, porque así se llama la escultura, ¿no? Está basada, obviamente, como vimos en la imagen anterior, está basada un poco en la película Troya. Pero López decía que pueden entrar 6 personas perfectamente como si estuviesen en un living. Sí, es que era muy grande. Muy grande, muy grande. Y esto se presentó en el Bada en el año 2022, como dije, en la Rural, y en esta oportunidad el Bada, que significa Buenos Aires directo de artista, sería para fines de mes de agosto, también en la Rural. Ahora sí podemos avanzar, porque ya llegamos a... Esta es la única imagen que les voy a mostrar, para no spoilear, de la última película de Christopher Nolan. Un caballo muy particular, por supuesto no se ve mucho porque hay un contraluz de sol, donde se imaginan Nolan, que ese caballo, que es un homenaje a Neptuno, a los dioses, por haber perdido la guerra, que obviamente es una trampa, ahí están los guerreros escondidos, es tapado un poco por la marea, está un poco enterrado, y cuando los troyanos se dan cuenta de que es inofensivo, se lo quieren llevarlo a los muros de la ciudad, ¿verdad? Y después pasa lo que pasa, la destrucción de Troya, por los aqueos o por los griegos. Yo quería terminar un poco, a ver si no me olvido de nada, quería terminar un poco con humor. Vamos a ver un fragmento muy cortito del programa de la semana pasada de Jimmy Kimmel, con una sorpresa muy especial. What the? I have a delivery for Jimmy Kimmel. Paquete para Jimmy Kimmel. El caballo tal cual se ve en la película.
y un caballo bebé. Pero ¿y qué es esto?, dice Jimmy. Yo no pedí ningún caballo. Se abre y está nada menos que Ulises, Odiseo, Matt Damon. ¿Ah? Standing ovation, ovación de pie. Acá estoy, bitch, le dice, ¿no? Él dice, he atravesado mares y guerras para salvar a tu audiencia de la mediocridad. Esto es, por favor, ¿esto qué es? Esto es una intrusión, esto es un crimen. Tu cara es un crimen, le dice. Bueno. Está muy gracioso Matt Damon, aparte estuvo en el partido genial. también. Sí, estuvo en el partido con la esposa, bueno, muy bien. Esto fue todo por hoy. Súper interesante el caballo de Troya. El fútbol conecta todo. Todo, absolutamente. Terminamos en el fútbol, ¿no? Sí. Vos sabés que cuando Otra me vez. refería a la filmografía que había de las que querían reflejar las pasiones deportivas en los años 40 y 50 sobre todo, el turf era una de ellas. Claro. Y el automovilismo no se podía reflejar porque justamente el que predominaba era el automovilismo de ruta y era muy costoso y muy controvertido poder hacer cámaras Imposible. en las montañas. Entonces se usaba mucho el fútbol, el turf. Uh-huh. Bueno, ya llegamos. Teníamos un segundo tema musical que no sé, ¿vos tenías agenda, Georgie? Hay ¿o no? una breve agenda, sobre todo para los niños en vacaciones de invierno. Muy bien. Vamos con el tema musical. Vamos con el tema musical cortito y pasamos a la agenda. ¿No lo tenés, Leo? Ok, no pasa nada. ¿Por qué no vas diciendo la agenda, Georgie? Bueno, el 11 de julio empezó, no hace mucho, Sí. pero tapado también por esta fiebre mundialista. Tenemos tiempo hasta el 2 de agosto para llevar a nuestros hijos, ahijados, sobrinos, amiguitos, compañeritos y amigos de nuestros familiares en la 34ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Sí, Feria del Libro Infantil. Feria del Libro Juvenil, Es un que vuelve clásico, a su es un sede clásico. en Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón, la vieja feria Sí. o el salón de exhibición municipal. Hay más de 70 stands, hay talleres, hay firmas de autores para libros infantiles, hay shows en vivos, hay música, hay 2 plazas con juegos para niños, hay promociones de la editorial Eudeva, también para aquellos que tienen cuenta DNI Banco Provincia, hay reintegros por las compras. Lo importante es que es todos los días hasta el 2 de agosto, de 14 a 20 horas, entrada libre y gratuita. Sí, está muy bien Fundamental. eso, así la gente puede llevar los chicos, está genial, me parece una gran idea. Sí. Bueno, ponemos un minutito del tema musical y después nos despedimos. C'est si bon, de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon, de se dire des mots doux, des petits riens du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon, de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, cette petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Bueno, y nos despedimos con música, con el mítico C'est si bon, cantado por Yves Montand, un tema de 1947 compuesto por Henri Betty.
Sí, pero esto no es del 47, che. No, por supuesto que no. El tema. Desde entonces, que por supuesto lo popularizó Yves Montand, Sí. acá hay una versión bastante moderna. Sí. Recordando a los chansonniers ochentera, sí, franceses, por ¿no? Como Maurice Chevalier y todos esos. Bueno, chicos, hermoso programa, hablando de fútbol, de arte, de cultura, de plataformas, de thriller, de hinchas y De qué las más. penas del fútbol. Bueno, Hay que volver a la realidad. De Hay que volver a la realidad. Ya está, ya se terminó el mundial y va. Bueno, se Fácil. terminó la magia de la ilusión. Nosotros No nos pudo ser. vemos el lunes que viene. Así es. Muchas gracias a Leo Justi, muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes, como todos los lunes. En Radio Cultura. To put your loving hand out, baby. I'm begging you. To put your loving hand out, darling.